testigos, con lo mínimo 3, mayores de 25 años, que afirmen que la persona está poseyendo el bien por el tiempo que nos interesa acreditar. Tenemos documentales, tenemos testimoniales documentales. ¿Qué más podríamos solicitar? Una inspección judicial para que el juez pueda ver in situ que la persona que ha realizado la inspección, mejor dicho, para que verifique que la persona que ha reconvenido es la que efectivamente se encuentra poseyendo el bien. ¿Qué otro aspecto importante más hay? Se puede presentar una pericia. ¿En qué caso? Puede ser un informe técnico, en caso de un arquitecto, un ingeniero, si sobre el predio que inicialmente era terreno, se ha levantado una edificación. Entonces eso requerirá un informe de un especialista, llámese un ingeniero o un arquitecto. Entonces nosotros vemos, doctor, quiere decir que el proceso de prescripción es algo complejo. Es complejo desde el punto de vista fáctico y también desde el punto de vista probatorio, porque se pueden configurar el ofrecimiento de elementos documentales, periciales, testimoniales, inspecciones, y hasta incluso se pueden dar situaciones de la presentación de sucedáneos, dependiendo del caso, pues, ¿no? Que yo, por ejemplo, tenga mis cuentas de Facebook, Twitter, correos electrónicos, donde por más de 5, 6, 8, 10 años, yo siempre he configurado o es declarado que mi domicilio es el mismo en el cual se encuentra el bien. Esto ya serían sucedáneos o indicios que podrían inferir que el demandado reconveniente es el que ha obrado o actuado como propietario. Doctor, ¿y este análisis probatorio, si se reconviene, en el caso de una reivindicación, mejor derecho de propiedad por prescripción, tendría que ser objeto de valoración probatoria por el juez? Sí. Si el juez tendría el deber de realizar dicha medida, para cuyo efecto, ¿no?, lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que el proceso de prescripción es bastante complejo, como se han podido dar cuenta, ¿no? Y que no es un debate que se circunscribe solamente al tema documental, sino a un aspecto mucho más amplio. ¿Cuál es el otro conflicto que es muy recurrente en conocimiento? Es el conflicto de nulidad de acto jurídico, ¿no? El conflicto de nulidad de acto jurídico básicamente se va a basar su controversia en el caso de que se quiera anular algún contrato, alguna escritura o alguna partida registral a un ámbito también inicialmente documental. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que en relación a los requisitos o elementos del acto jurídico, ¿no?, tenemos el agente, tenemos el objeto, tenemos el fin y tenemos la forma. Por ejemplo, si quisiera yo plasmar el hecho de un contrato realizado de manera nula por un fin ilícito, obviamente que quizás no tenga un documento que diga que el demandado o el demandante, mejor dicho, que los demandados han actuado de manera ilícita o que han tenido una voluntad ilícita en la celebración del acto. Pero quizás sí cuente con indicios, quizás sí cuente con sucedáneos que me pueden a mí inferir que el demandado sí ha tenido un fin ilícito al momento de celebrar el contrato. Ahora, en lo que se refiere, por ejemplo, a la gente capaz, si yo quiero demostrar que la parte demandada no tenía la capacidad jurídica o de ejercicio para realizar el acto, yo tendría que presentar como medio probatorio necesario y pertinente una pericia. Entonces, ¿qué nos quiere decir con eso? Que dependiendo la causal que se invoque para efectos de una nulidad, obviamente determinará la naturaleza del medio probatorio a presentar. Si es el agente capaz, será necesario y pertinente una pericia. Si es un fin ilícito, sucedáneos. Si es sobre la base del objeto físico jurídicamente posible, quizás será documental. Y si es
bajo el ámbito de que no se cumplió con la forma, obviamente que en ese caso sí tendrá que ser demostrable mediante documentos estrictamente, mejor dicho, elementos estrictamente documentales. Entonces, lo que queda claro por nosotros es que el proceso de conocimiento, como se habrán dado cuenta ustedes, tiene su actividad probatoria muy compleja, básicamente por el tema de que los medios probatorios que se han podido o que se pueden ofrecer son de diversa índole. Y bajo esa premisa, obviamente que la labor de los abogados es mucho mayor. Si esto es así, obviamente que la actuación probatoria del juez también deberá ser de manera amplia para efectos de que podamos nosotros afirmar que estamos frente a una pretensión que va a poder ser demostrable con los elementos que se puedan ofrecer y admitir posteriormente en un determinado proceso judicial. Bien, segundo proceso, mejor dicho, segunda vía procedimental a analizar, la vía abreviada. La vía abreviada, ya hemos adelantado un poco este tema, tiene como principal proceso, digámoslo así, controversial, lo que es el proceso de prescripción. Nosotros, en relación al proceso de prescripción, debemos tener en claro de que no basta solamente con interpretar para efectos probatorios la ley, es decir, el Código Civil, sino que también debemos tomar en cuenta el ámbito o el aspecto del segundo acuerdo plenario, ¿no? O del segundo pleno casatorio, en relación a cuáles son los elementos que debe tomar el juez al momento de emitir una sentencia cuando se trate de un proceso de prescripción. Bajo esa premisa, lo que queda claro de parte de nosotros es que cuando hablamos del proceso de prescripción, los requisitos como de posesión pacífica, pública, continua y actuando como propietario o con el ánimo de propietario tienen elementos probatorios de manera muy amplia, ¿no? Llámese documentales, ya hemos dicho, las constancias, llámese las partidas, llámese los certificados, llámese los recibos, llámese los informes, llámese los testigos, llámese los sucedáneos. Entonces, es un proceso en el cual uno puede ver que la configuración de los elementos probatorios a efectos de acreditar la prescripción son bastante amplios. Y eso hace, obviamente, que nuestra actuación como abogados sea compleja. Doctor, y en relación a este tema, seguramente uno de ustedes me dirá, ¿es difícil acreditar cada uno de los requisitos? Sí. Pero yo creo que más allá de si es difícil o no conseguir los elementos probatorios que configuren cada uno de los requisitos señalados por ley para que se pueda establecer que estamos frente a una prescripción adquisitiva o no, es que yo debo interpretar primero cuáles son los hechos que dan lugar a la configuración de los requisitos legales. Porque si a partir del estudio de los hechos yo aprecio que esta persona no ha venido ejerciendo la posesión de manera pacífica, continua o pública, o que reconoce en otra persona la propiedad del bien, obviamente que yo podría afirmar categóricamente de que no podría o sería innecesaria la búsqueda de elementos probatorios cuando yo tengo claro de que a partir de los hechos está demostrado que no se cumple con los requisitos legales para efectos
del ofrecimiento de medios probatorios que acrediten los mismos. Entonces, en el razonamiento probatorio sobre este caso, más que sean difíciles o no los elementos probatorios a conseguir, yo lo que tengo que analizar es los hechos que me permitan o no saber si estoy frente al cumplimiento o no de los requisitos de prescripción. Si estos requisitos no son acreditables, obviamente que yo llegaré a la conclusión de que no será ya necesario hablar de la consecución de elementos probatorios cuando no se cuentan con los hechos que me van a permitir con determinados elementos representar estos hechos que son en sí los requisitos para una demanda de prescripción. Miriam